El discipulado cristiano es un proceso formativo hasta que Cristo sea encarnado en todas las áreas de la vida de los seguidores de Jesucristo. Es un proceso que a su vez los nuevos discípulos reproducen en otros. El discipulado cristiano entonces está completo o finaliza cuando el discípulo comienza a discipular a otros. El discipulado es un proceso perfectible de ser como Jesús en todas las áreas, en el carácter y también en la misión o el servicio. Esa es la finalidad, el propósito del discipulado, que el discípulo sea como Jesús de Nazaret y encarne a Jesucristo en todas las áreas, sea como Cristo en su carácter y en su servicio, en la misión. El discipulado cristiano es una persona que se esfuerza en seguir el proceso de ser como Jesús. Así el discípulo puede imitarlo. Es imitar a Jesús de Nazaret. Eso es el discipulado. ¿Qué le parece, mi hermano? Qué, qué desafiante realmente. Qué, el- es prácticamente inalcanzable, alguien dirá, porque demasiada exigencia. Es prácticamente una utopía porque nosotros no sabemos, pecadores, sujetos a la naturaleza pecaminosa, pero en eso consiste el discipulado y eso es lo que se ha enseñado en el cristianismo en estos 2000 años de historia de la iglesia cristiana. No se puede enseñar algo menos de lo que siempre se ha practicado en el cristianismo. Los apóstoles con los sucesores de los apóstoles, los padres apostólicos, por ejemplo, leyendo los padres apostólicos, usted se da cuenta de la exigencia extraordinaria en cuanto a la conducta, la moralidad, el comportamiento, el estilo de vida que demandaban de todos los cristianos. En otras iglesias también se ha fomentado aquello, en algunas más que otras. En las iglesias protestantes el énfasis fue la doctrina y el dogma. Por eso que las iglesias protestantes se consideran como iglesias confesionales, porque el énfasis es la confesión. Pero después surgen otros movimientos que son los movimientos evangélicos. Los movimientos evangélicos son aconfesionales, es decir, no son confesionales, no tienen una confesión. Tienen artículo de fe, por supuesto que sí, pero no son confesionales. Por eso que no se puede tratar a las iglesias evangélicas o juzgar a las iglesias evangélicas por no tener confesiones, porque precisamente son aconfesionales, como los movimientos de santidad, los metodistas, de John Wesley, tenía la finalidad de perfeccionar a los cristianos, alcanzar la santificación. Los pentecostales también, porque surge del movimiento de santidad y los movimientos wesleyanos. Siempre han estado presentes en algunas épocas más que otras dentro del mundo cristiano. Pero en eso consiste el cristianismo, en que las personas reproduzcan a Jesucristo en todas las áreas de la vida, o imiten a Jesús. El discipulador tiene varias responsabilidades con su discípulo. Se debe relacionar personalmente. Es una relación entonces, no es simplemente impartir conocimiento, impartir información, sino que consiste en relacionarse personalmente con su discípulo. Enseñar, corregir, consolar, felicitar, delegar, servir. Esas son todas las responsabilidades del discipulado o del discipulador para con el discípulo. El discípulo cristiano es una persona radical y sacrificialmente comprometida con Jesucristo. Radical y sacrificialmente comprometida con Jesús. Es también el discípulo cristiano, es débil, pero es honesto también. Se sabe que es pecador y está en un proceso de crecimiento y de perfección cristiana. Dispuesto a ser formado hasta llegar a la estatura del varón perfecto según Jesucristo. Esto es importante, ¿eh? La actitud del discípulo. La actitud es una disposición, una predisposición a crecer.
y a ser formado. Estrechamente ligado con un discipulador también y continúa la misión que Jesucristo comenzó aquí, en la tierra. Hoy día estaremos viendo una de estas formas en que se puede llevar a cabo el discipulado, que tiene que ver con los grupos pequeños o los grupos de hogares. De cuántas personas puede estar organizada los grupos pequeños y qué son los grupos pequeños también, cuáles son las bases sociales y estructurales de los grupos pequeños, qué tipo de crecimiento brindan los grupos hogareños y él también va a poder listar las sugerencias para los líderes al realizar el encuentro semanal en los grupos pequeños. De eso vamos a trabajar hoy día. Quiero incluir un pastor también, pero no lo encuentro. Pues me voy a enviar mejor. Le voy a enviar la invitación directamente al WhatsApp. Ujú. Listo. Mira, esta es la clase número 9 de evangelismo y discipulado. Los grupos hogareños es una forma de poder practicar o desarrollar el discipulado bíblico del cual hemos estado hablando. Es una interrelación con los discípulos, con varios discípulos, y que son una comunidad limitada de discípulos que tienen una relación continua entre sí y que semanalmente se reúnen para dialogar estudiando la Biblia sobre asuntos que le concierne para vivir como siervo del Señor Jesucristo, un grupo pequeño. Esto es una estrategia, una forma de ejercer el discipulado muy antiguo. De hecho, la iglesia surge así, la iglesia cristiana en el Imperio Romano, en medio de grupos en las casas, grupos pequeños en las casas. Se reunían de hecho de esa forma. Y la iglesia cristiana en el siglo I era precisamente una casa, y se reunían, no existían templos. Los templos cristianos comenzaron a surgir en el siglo IV después del Señor Jesucristo, cuando el cristianismo se institucionalizó o fue reconocido como la iglesia o el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Comienzan allí recién a existir los templos. De hecho, los mismos templos paganos después se consagraron como templos cristianos. Pero antes se reunían en las casas, por lo tanto, esta es la forma más antigua de hacer discipulado, en las casas. Las casas eran los lugares de reunión. En Corea del Norte, en Cuba, en las persecuciones cristianas en la China también. Algunas son iglesias oficiales, pero es muy difícil poder predicar ahí, porque los sermones tienen que ser enviados primero a las autoridades políticas para luego poder predicar. Pero las iglesias que no están relacionadas con el Estado son iglesias clandestinas. Estas iglesias cristianas, que son mucho más fieles porque no tienen que rendir cuenta al Estado, ni indicándole lo que están predicando, ellos se reúnen en las casas. Por lo tanto, esta es la forma más antigua, la primera que se utilizó para realizar el trabajo del discipulado. No lo inventó el movimiento celular o César Castellano en Colombia, ni tampoco Paul Yong-gi en Corea del Norte, sino que este método de poder llevar a cabo el discipulado es lo más antiguo, lo más básico que la iglesia ha practicado desde siempre. No mayores de 15 personas. Ese es el grupo estimado más o menos, no más allá de, de 15 personas. César Castellano decía 12, pero era un poco místico porque trataba de imitar los 12 apóstoles. Pero varía, después de ya de 15 personas, 12 personas,
Ya se pierde esa, esa relación o esa también, ese trabajo, ese servicio personalizado. Las actividades de compañerismo como paseos, comidas, visitas a museos, conciertos, deportes, piscinas, salida de vacaciones y otras son marcos de referencia muy propicios para que estos encuentros se lleven a conocerse a las personas y luego a entablar amistad. Los discípulos que ahora han sido ahora pueden ser servidos de manera, o se le puede servir de una manera mucho más individualizada. A partir de esta unificación, los discípulos que se han formado, las enseñanzas se desarrollan en forma mucho más comunitaria. Son formados en la Biblia, en la fe cristiana, pero también son formados en torno a un grupo. Continúa la relación personalizada para atender con enseñanzas pertinentes cada situación individual de los que integran dentro de este grupo. Si alguien tiene problemas, por ejemplo, con respecto a la oración o con respecto a la comprensión de la lectura de la Biblia, otro le falta el trabajo, otro tiene dudas. eh, es decir, todos estos problemas que tienen los miembros de los hogares o de estas reuniones en hogares se puede atender de manera mucho más personalizada que no se puede atender en una iglesia cuando la iglesia es grande. ¿Cómo se puede realizar esta interrelación entre los miembros de los grupos pequeños? Generalmente se da poco después del nuevo nacimiento. Cuando la persona nace de nuevo, inmediatamente es ideal que se integre dentro de estos grupos pequeños para hacer el trabajo del discipulado. Depende también de las circunstancias, las características de los discípulos, porque algunos pueden ser introvertidos, que no le guste o no tiene las habilidades o no le gusta mucho hablar, o estar pasando por una crisis también emocional. Esos son algunos problemas que se pueden originar, estas son las circunstancias. Hay discipuladores que inician su servicio con un grupo de personas amigas, que son amigas, amistosos entre sí o amigos entre sí. Entonces ya la interrelación viene dada desde el comienzo. Los grupos pequeños o los grupos hogareños, la reunión de los diferentes discípulos trae una necesidad, la de encontrarse periódicamente juntos. Con respecto a esta peridiosidad de reunión, no debe ser necesariamente inflexible, porque esto yo lo he visto por experiencia propia, porque he estado discipulando a hermanos. Bueno, siempre he trabajado con material, con algunos textos, y en cuanto a los horarios hay que ser muy flexible, porque depende de los hermanos, depende del trabajo, de los turnos que tengan, porque pueden tener turno mañana, turno de tarde, turno de noche. Los horarios se deben ir alternando, deben estar relacionados con el tiempo que dispongan las personas con las cuales uno se va a reunir. Y también a veces cuando tienen trabajo, negocio, ahí no tienen un horario fijo. Puede faltarle mercadería y un día, supongamos un día martes a las 10 de la mañana, un día martes a las 4:30 de la tarde, se reúnen todos los días martes. Pero no siempre va a ser así porque surgen eventualidades, surgen algo que no estaba imprevisto, algo que no estaba planificado. Esto en cuanto al tiempo de reunión, los grupos pequeños en los hogares no debe ser inflexible, sino que debe ser flexible y variando de acuerdo al tiempo que dispongan los hermanos. Ahí el discipulador se programa según el tiempo que tenga las personas. Complejo acá este asunto, sobre todo cuando tienen un grupo grande, pero cuando son de dos o tres o una persona, ya es mucho más fácil porque se adapta al tiempo que disponen los discípulos. Y también el tiempo que tenga el discipulador, porque también el discipulador está trabajando, también tiene su propio horario. Los que tienen el día sábado libre, magnífico, ahí el día sábado se pueden reunir. En la iglesia Manantial de Vida en Colombia, en Bogotá. Eduardo Cañas con ¿cómo se llamaba? La pastora.
Silvia, no recuerdo ahora, de Cañas. Pero el pastor era Eduardo Cañas. Y ellos se reunían, los discipuladores se reunían los días martes y el pastor Eduardo Cañas le predicaba un sermón y ese sermón se lo entregaba escrito a todos los pastores, que eran 200 pastores, y luego los pastores se distribuían a través de todo Bogotá. Y los días sábados se reunían, iban con un grupo de 5 personas, iban para los jóvenes, eran músicos, personas que trabajaban con niños también, y el líder del grupo pequeño, el grupo de los hogares, y le impartían el mismo tema que le habían impartido el día martes. Por lo tanto, había una coordinación y el mismo tema para todos en todas partes. Y luego se reunían los días domingo en la mañana, todos los grupos que habían estado los días sábados reunidos en grupos pequeños. Pero ellos se reunían los días sábados, porque la gran mayoría tenía tiempo libre durante los sábados, la tarde. Bueno, aquí en cuanto al tiempo, puede ser flexible. Una familia de discipulado, una familia discipulado a varias familias, hay temas comunes, matrimoniales, familiares, que facilita también la solución de problemas cuando tienen las mismas características. Son de la misma edad, tienen hijos, bueno, tienen las mismas experiencias de vida. Se le conoce también con otros nombres a estos grupos hogareños pequeños o grupos pequeños. También se le conoce como células. El grupo, este nombre célula quizá está desprestigiado porque hubo un movimiento en una época que se conoció como el movimiento celular, liderado por César Castellano de la iglesia, de una iglesia importante en Colombia, una mega iglesia, realmente son, pero gigantes. Yo conocí la de Eduardo Cañas y la de Ricardo Rodríguez en Colombia, en Bogotá. La de Eduardo Cañas, sin embargo, ahí eran todos pastoreados, porque Eduardo Cañas tenía una asociación de 200 pastores, todos contratados a tiempo completo para el ministerio. En cambio, Ricardo Rodríguez era solo, no tenía pastores que yo sepa, que no me habían dicho, quizás sí, ahora no sé cómo estará, pero él ministraba a una multitud pero extraordinaria de personas, era realmente un anfiteatro, era un salón pero gigante. No sé cuántas personas asistían a ese lugar, pero eran muchos. Eduardo Cañas tenía 25.000 miembros en una sola iglesia, porque tenían culto de 5.000 miembros en cada culto, tenía 5 cultos el día domingo. Comenzaban a las 8 de la mañana, creo que comenzaba. De las 8 hasta las 10, de las 10 hasta las 12, de las 12 hasta las 2, de las 2 hasta las 4 y así. 5 cultos de 5.000 miembros. Se había dicho en esa época que allá en Colombia existía un avivamiento, había un avivamiento espiritual por las megas, por el fenómeno de las megas iglesias y por los cultos, 5 cultos el día domingo, y las personas hacían filas. Esto los que van a Colombia lo pueden ver, pero también lo han mostrado en algunos reportajes, en algunos videos, hacían filas, colas para poder ingresar a los cultos. Pero los pastores ya explicaron que no es realmente un avivamiento, porque un avivamiento es cuando los hermanos comienzan a aumentar en cuanto a la cantidad de miembros de las congregaciones cristianas. Comienza a experimentarse un crecimiento notable en cuanto a las nuevas almas. Pero la iglesia en Colombia no crecía, continuaba con el mismo número de siempre. ¿Qué es lo que estaba pasando en realidad entonces? Es que eran miembros de otras iglesias más pequeñas nada más. Eso es lo que estaba pasando en Colombia. Miembros de iglesias más chiquititas, más pequeñas, que le encantaba estos templos gigantes, con luces, con música, con humo, con mayor tecnología, nuevas liturgias, se iban a las iglesias más grandes. Eso es lo que pasa. Ese fenómeno ocurría en Colombia, pero no es un gran avivamiento. Alguien hizo una pregunta. Pueden intervenir, mis queridos hermanos, no hay problema, pueden interrumpir la, la clase. Ah, el hermano Boris dice que es agotador, 5 cultos en un día.
Eduardo Cañas predicaba, por lo menos yo sé, lo vi, porque nos invitó en esa oportunidad, de las 8 hasta el culto del primer culto, de las 8 hasta las 10. Ahí estuvo en ese culto. Después él viajó a otra parte a atender a otra iglesia. Estuvimos en ese día en tres cultos de 2 horas. Y cada uno se distribuyó. Fulvia se llama, Fulvia Rodríguez de Cañas, así es el nombre de la pastora. Y la pastora tenía dos templos, por lo menos quizás habrá tenido más, pero nosotros nos invitó a dos. Estuvimos tres, claro, tres cultos que tuvimos ese día. El primero fue un, era un cine que compró Fulvia Rodríguez. Ahí tuvimos el segundo templo, muy hermoso, de lujo. Parece que eran las escaleras de mármol, como un cine, con butacas. Era realmente impresionante estar en ese punto. Y después nos fuimos a otra iglesia, almorzamos primero y después nos fuimos a otra iglesia de Julio Rodríguez, 1500 miembros en ese culto, y ellos habían comprado en ese otro sitio, habían comprado era un mall no tan grande, tenía un patio de comida, estacionamiento gigante, y ahí se reunían los hermanos. Ahí tuvimos el tercer culto. Pero ellos se distribuían, ellos tenían una asociación de 200 pastores. El culto no lo realizaba uno, sino que el primer culto estaba el pastor Eduardo Cañas, después venía otro pastor, después el tercer culto otro, después otro y otro. Habían distintos predicadores. Claro que Eduardo Cañas se recorría todas las iglesias, estaba todo el día trabajando, desde la mañana hasta la noche. Igual Fulvia Rodríguez también recorría todos los templos. Muy bien organizado esas congregaciones. Allí yo vi un verdadero discipulado. Con Ricardo Rodríguez, quizás se realiza un discipulado, pero no tan especializado, no tan planificado como la de Eduardo Rodríguez. Así fue, yo lo vi muy, muy especializado. Bien, grupo celular entonces. Había dicho que el movimiento celular trajo algunos problemas para las iglesias en su tiempo porque algunas se dividieron por causa de esto. Algunos pastores dijeron que, entre pastores y hermanos dijeron que habían tenido una experiencia de un nuevo nacimiento con esta nueva forma de hacer iglesias que era la célula, el movimiento celular. Habían preencuentros, encuentros, posencuentros. Yo no sé si usted ha escuchado hablar del movimiento celular, pero existía todo esto, preencuentro, encuentro y posencuentro. Se preparaban a todos los miembros de las iglesias con la finalidad de que discipularan a los hermanos. Bueno, después cuando se dieron cuenta que estaban causando problemas y se estaban dividiendo las iglesias por algo nuevo que nunca se había practicado, entonces se eliminó. Algunas iglesias continúan trabajando, pero no era invento de ellos, el celular, el movimiento celular era una forma de reunión muy antigua, la más antigua de las iglesias, para hacer discípulos. También se conoce como grupos de edificación o también grupos bíblicos, reuniones de discípulos, encuentros caseros, iglesias en casa y otros apelativos. Mi doctor Mauricio, adelante. Si está hablando, doctor. Ahora sí. ¿Se escucha? No, no se escucha muy bien, pastor Mauricio. Ahora sí. Perfecto, ahora sí, fuerte y claro. No, yo quería añadir sobre el movimiento celular, porque no tan solo se hacen reuniones, ¿cierto? Para poder discipular. ¿Ah? ¿Me escucha? Perfecto, sí, pastor Mauricio, fuerte, fuerte y claro. Hay que tener cuidado con eso porque también me ha tocado conocer personas del movimiento celular que se ponen a hacer regresiones, ¿entiendes? Empiezan a hacer otro tipo de doctrina, en los encuentros, los post-encuentros, empiezan a hacer regresiones de las personas y ya abren
abren puertas demoníacas que están totalmente fuera de la palabra. Entonces, también es bueno dejarlo claro eso y porque me ha tocado conocer personas que han salido de ahí y de diferentes lugares que son del movimiento celular. Perfecto, Eso perfecto, quería muy bien. añadir. Perfecto, doctor Mauricio, sí. Porque vienen de César Castellano. Él inventó, forjó el movimiento celular. Claro, Por eso que tienen ellos. esos elementos esotéricos. Hermano Bori, adelante. Hermano Pablo, mire, sabe, le aviso que yo ahora me voy a tener que retirar de la clase porque tengo una hora médico, ahora a las 10:40. Perfecto, hermano Bori. Muy bien, ¿Ya? gracias. Ya, eso no me era Gracias. profesor. Bendiciones. Muy bien. Perfecto, continuamos entonces. Bueno, los grupos pequeños, grupos hogareños, tiene varios nombres, muchos nombres. Célula también se le llama, pero no se confunda, no estamos hablando del movimiento celular de César Castellano, sino de una práctica que siempre se ha realizado en la iglesia cristiana y que todavía se sigue realizando en Corea del Norte, en China y en Cuba. Son no mayores de 15 personas, de lo contrario se corre el riesgo de masificar y no dar información personalizada o formación personalizada, que es el gran objetivo de el discipulado, dar formación personalizada. Ahora, si son muchos, ya no se puede dar formación personalizada. Sería ya una iglesia nada más, donde no se alcanza a formar a cada uno de manera personal, porque es una predicación para tratar de alcanzarse a todos, pero aquí el discipulado es formar, pero individualmente, personalmente, donde existe una relación permanente, no solamente de iglesia, sino que también social, familiar, con un discípulo. Así como Cristo le dedicó 3 años de su vida a sus discípulos. Eso es el discipulado, de eso estamos hablando, dedicarle la vida a una persona con la finalidad de formarlo, de formar a Cristo en cada uno de ellos. Bien, qué no son los grupos hogareños o los grupos pequeños? No son reuniones dominicales con liturgia y con predicación. Eso no es un grupo pequeño. Ni son reuniones de oración y adoración en la que se tome tiempo alabando y cantando. No es una iglesia. Se realiza en una iglesia. No es una iglesia, es un discipulado esto. Tampoco se trata de reuniones religiosas, formales, en que todos calladamente sean receptivos y uno o dos dirijan la reunión. Porque no es una liturgia, no es un culto, es un discipulado, nada más. No es sustituto de la iglesia o del culto, sino que es discipulado. Tiene la finalidad de formar individualmente, personalmente. Los grupos pequeños tienen la cordialidad, la familiaridad, la espontaneidad también y participación de todos, lo que en verdad lamentablemente no se da en las reuniones masivas dominicales ni en las reuniones formales, donde un maestro lleva la enseñanza o dirige la enseñanza. En los cultos, cuando se predica, los hermanos nos pueden preguntar, nos pueden levantar la mano, preguntar, presentar su punto de vista, su ilustración, su perspectiva, no se da para las discusiones, para los debates, la interacción, no se da eso. O, bueno, en la enseñanza se puede dar, se da la oportunidad de hacer preguntas, debatir, discutir. En el discipulado se da espacio para todo eso. Y de hecho, en el discipulado, en las casas, el que dirige la reunión es el que menos habla, simplemente dirige la reunión. No es como en la escuela dominical o los estudios bíblicos o en la liturgia de la iglesia, donde uno el coordina, uno el que predica. En las reuniones del discipulado, los que más hablan, los que más intervienen, los que dialogan, los que discuten, los que debaten, los que leen el texto bíblico, los que encuentran la respuesta al texto bíblico, los que le aplican a su vida personal, son
los discípulos, no el que está dirigiendo la reunión. Hay diferente. No, no es lo mismo entonces. El, el que más habla no es el que dirige, sino son los miembros del grupo pequeño. El que dirige simplemente va orientando, va haciendo las preguntas, va planteando los temas, hay una introducción, por supuesto, acerca del tema, pero los que más intervienen, los que más hablan, los que más discuten, los que más debaten, los que encuentran las respuestas a algunas preguntas y los que plantean las preguntas también son los discípulos. Eso no son entonces los grupos pequeños, no son reuniones dominicales, no es un culto, es un discipulado, pero en los hogares. Los grupos pequeños no es para tener de visita en visita a predicadores o maestros quienes pueden ser hombres de Dios, pero desconocen la realidad profunda de los miembros del grupo. Tampoco es eso. No son predicadores evangelistas, bueno, como las iglesias internacionales que invitan de los Estados Unidos o de Centroamérica, por ejemplo, a visitarlo. El gran evangelista internacional nos vendrá a visitar y predicar. Eso se da en el espacio del culto de una iglesia, aunque los grupos pequeños son iglesias, por supuesto, también se reúnen en las casas. Pero la función acá es el discipulado, donde el discípulo conoce a sus discípulos. El discipulador conoce a sus discípulos, donde hay una interacción constante, frecuente, sistemática con ellos. Los conoce, sabe cuáles son sus frustraciones de pequeños, de la adolescencia, saben que trabajan, sabe también su asistencia a los cultos en la iglesia, porque normalmente de la misma iglesia, y eventualmente tiene que ser así, porque son miembros de una misma iglesia, sabe cuáles son sus temores, sus fracasos también, los problemas que tienen en el trabajo, están sin trabajo, tienen problemas con la familia, con los amigos, tiene preguntas también acerca de las Sagradas Escrituras, tiene dudas con respecto a la existencia de Dios, con respecto acerca de la fe, tiene problemas con respecto a la doctrina de la Trinidad, también con respecto a los espíritus, a los demonios. Esas son inquietudes, preguntas que tiene. ¿Por qué existe el mal? Eh, con respecto a la naturaleza de los seres humanos, con respecto a la oración. Pareciera que Dios no le escucha, porque me esfuerzo en orar, pero Dios no me responde. O cuando estoy orando me desconcentro y pienso en otras cosas, al final después vuelvo otra vez, ¿qué solución me da para poder concentrarme en la oración? ¿Qué es lo que es la meditación, los silencios? ¿Qué es lo que son también la, eh, la modestia o la simplicidad? O tiene otro nombre esta disciplina espiritual que, eh, bueno, tiene que ver con la modestia, cómo se practica la modestia. Esas son preguntas que surgen de parte de los discípulos. Quieren contar su experiencia, quieren darse a conocer, contarle su vida. El trabajo acá del discípulo, del discipulador, el que dirige la reunión, es escuchar. Más escucha que habla. Habla lo menos posible, simplemente dirige. Esos son los grupos hogareños. Y es mucho más fructífero, sí. Se han hecho grupos pequeños, ¿sabe? Las iglesias de los grupos pequeños, de los discipulados, pero el que más habla en el discipulado es el que dirige la reunión. No sé si usted ha escuchado MENAP. Yo creo que sí. En MENAP, en un momento, el hijo del pastor principal, como había estudiado con Miguel Núñez, entonces se hizo calvinista, o nuevo calvinista, porque no, tampoco podemos decir reformado, porque tampoco son reformados. Los reformados no lo reconocen como reformados, son nuevos calvinistas. Se hizo nuevo calvinista y comenzó a enseñar discipulado en su iglesia. Eso es lo que hacían, discipulado en su iglesia. Pero ¿qué es lo que eran en realidad? Eran conferencias. Eso es lo que era, conferencias nada más. Él programaba su enseñanza, muy bien elaborada, por supuesto que sí, con sus textos bíblicos, es lo mismo que le habían enseñado Miguel Núñez,
con calvinismo, cesacionismo y todo, todo incluido ahí, o una pseudo cesacionismo que en realidad era muy, muy cercano, muy parecido al cesacionismo, pero eran conferencias de una hora y media más o menos, pero una conferencia donde él solamente hablaba y dirigía y los hermanos tomando apuntes, todos sentados y escuchando. Y le llamaban a estos eventos discipulados. Bueno, eso no es discipulado. No es discipulado eso son conferencias. Discipulado es cuando son las personas los que preguntan, los que dialogan, los que intervienen, los que hablan, los que cuentan su experiencia, sus dudas, sus frustraciones, y entre todos ellos se van orientando, se van guiando, y el que va dirigiendo la reunión va haciendo las preguntas, va estableciendo los temas, va respondiendo las preguntas que le van planteando también, pero que habla menos posible. No es lo mismo de lo que vimos con Menab. No sé si habrán entendido el concepto del discipulado. Yo creo que sí, entendieron, porque si estudió con Miguel Núñez en un instituto bíblico, debería haber entendido lo que es el discipulado. Pero eran conferencias, a esas conferencias le llamaban discipulado, porque en realidad le estaban enseñando las verdades básicas, fundamentales, pero eran en base o en un formato de conferencia, no en un formato de discipulado. El discipulado no es una conferencia, no es un culto, y tampoco es una escuela dominical. El discipulado es, es una formación individualizada y personalizada. En los grupos pequeños se da la oportunidad de un ambiente distendido y de confianza, de formular preguntas, inquietudes, puntos de vista, es decir, con la palabra como centro que ilumina y da principios rectores. Las situaciones personales tienen respuestas, de ese modo el ritualismo queda para otro lugar. El ritualismo, el rito, pertenece al culto, pero acá es mucho más distendido, mucho más confianza. Están todos vestidos de una manera como se viste normalmente, están sentados en una mesa, en un sillón. Ahí hay una imagen, bueno, es grande este grupo de discipulados, hasta niños ahí se parece más a un culto, pero tiene pareciera fuera un formato de discipulado. Le falta algo a los hermanos ahí sí en este dibujo que es la Biblia, porque todos están estudiando un pasaje de la Sagrada Escritura y están tratando de aplicarlo a su vida personal. Ahí yo no veo Biblia, por lo menos en ese, si es discipulado eso, esa imagen que está ahí, no hay Biblia. Tiene que haber una Biblia, porque están estudiando en torno a las Sagradas Escrituras. Eso es el discipulado entonces, mis queridos hermanos, en grupos pequeños. Tenemos base bíblica para la reunión en las casas. Por favor, vamos a darle lectura a estos pasajes bíblicos. En Hechos capítulo 2 verso 46 verso 47. Y después vamos a darle lectura a capítulo 5 verso 42. El pastor Marcos, Hechos capítulo 2 verso 46-47. Hermana Karina, capítulo 5 verso 42 del libro de los Hechos. Mi pastor Marcelo, Romanos capítulo 16 verso 5. Mi pastor Mauricio, Primera de Corintios capítulo 16 verso 19. Y hermano Alexis, por favor, Alexis Cáceres. Colosenses, capítulo 4, verso 15. Esas son las bases Amén. bíblicas de lo que estamos hablando del discipulado en grupos pequeños en las casas. Sería magnífico que toda la iglesia hiciera este trabajo, ¿ah? Como un proceso antes del bautismo en agua. Adelante, mi doctor Marcos. Amén. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien. Ahí tenemos la base bíblica de los grupos pequeños. Era una iglesia en realidad lo que está comentando el libro de los Hechos, se reunían en las casas, dice. Repartían el pan. Era un culto, pero se reunían en las casas. Es muy importante la reunión en las casas. Así creció la iglesia en un contexto de persecución. 300 años estuvieron siendo perseguidos, hasta el año 302 creo que fue, 303 fue la última gran persecución
Y ahí concluyó, 303. Desde el siglo primero hasta el año 303, el cristianismo sufrió persecución de parte del Estado. Y la iglesia era la forma en que tenía de reunirse, en las casas. Y el imperio romano se hizo cristiano en base a este formato de la reunión en las casas. Es extraordinario esta forma, porque hay más confianza, se da la posibilidad de hacer preguntas. Bien, el siguiente verso, por favor, hermana Karina. Amén. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bien, estaba en el templo cuando existía templo, el templo de Herodes. Pero después, en el año 70, cuando ya no hay templo, porque lo destruyeron los romanos, se reúnen en las casas. No dejaban de enseñar acerca del Señor Jesucristo, bien, en las casas. Todos se reunían en las casas. En Romanos capítulo 16, verso 5, por favor, mi pastor Marcelo. Amén. Saludad también a la iglesia de su casa. Muy bien. La iglesia se reunía en su casa, como estamos observando ahí. También en el libro de Romanos. En Palestina se reunían en las casas. En Roma también se reunían en las casas. En Corintios, ahora, por favor, mi pastor Mauricio. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 19. Aquí estamos. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que están en su casa. En su casa os saludan mucho en el Señor. Perfecto, muy bien. Esa iglesia también se reunía en su casa. En Palestina, en Roma, en Corintios, todas las iglesias estaban reunidas en su casa. Colosenses capítulo 4, verso 15, ahora, hermano Alexis. Amén. Sa- Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En la Odisea también se reunían en su casa. Así creció la iglesia entonces, en las casas, en los hogares. Por lo tanto, esta reunión de movimiento celular, reuniéndose en sus casas, teniendo un grupo de discípulos, impartiéndole la enseñanza, lo mismo que se aprendió en los encuentros de la visión celular, no lo inventó César Castellano, ni tampoco es nuevo del movimiento celular. Esto es muy antiguo, esto aparece en las Sagradas Escrituras. En Palestina, en Roma, en Corintio, en la Odisea, la iglesia se reúne en su casa. En todas partes, en el Imperio Romano, la iglesia se reúne en las casas. Michael Green escribió un libro de evangelismo y discipulado. Él disertó en el Congreso Internacional de Evangelización Mundial de Lausana en el año 1974. Esto yo lo había mencionado ya, el Pacto de Lausana, donde define lo que es la evangelización, el discipulado, lo que es la misión de la iglesia. Él fue el que disertó también allí sobre los métodos y la estrategia en la evangelización de la iglesia primitiva. De eso trabajó Michael Green. Dijo que en la iglesia primitiva la visión fue ir donde está la gente y hacerles discípulos, hacerlos discípulos. La iglesia iba donde estaban las personas y allá iba a hacer los discípulos. Sin embargo, Michael Green, dice, parece que de Estados Unidos, Michael Green, dijo en esa conferencia del pacto, el año 74, del Pacto de Lausana, hoy es invitarle a las iglesias, pero estas iglesias no son pensadas como un grupo de personas, sino pensadas en los edificios, como lo hace la Iglesia Congregación Cristiana de Brasil. Ellos evangelizan por medio de estos tremendos templos que son visibles en todo Brasil, porque ellos no evangelizan. El método de evangelización es el templo, porque como son calvinistas, la única iglesia pentecostal calvinista de su origen histórico, entonces no evangelizan porque ellos dicen los escogidos llegarán solos. Entonces, ¿cuál es la luz para que lleguen los escogidos? Bueno, los templos, esos son la estrategia de evangelismo, donde no se sienten como en casa, dice Michael Green. Hoy les invitamos a los templos, a las iglesias, donde no se sienten como en casa, sino que se sienten extraños. Otros autores mencionan que las casas de la iglesia primitiva servían como iglesia local y posada local. Las casas servían como iglesias
En efecto, y la práctica de la hospitalidad entre creyentes era común durante aquel periodo. Wesley, John Wesley, el fundador del metodismo, el fundador también, de ahí surge el movimiento de wesleyano, el movimiento de santidad y el movimiento pentecostal. John Wesley le denominó clases a los grupos que se reunían en casas para llevar a cabo el discipulado. Yo creo que usted ha escuchado hasta el día de hoy en algunas iglesias se habla acerca de las clases. Acá en el sur no se habla de clases, se habla de local, otros de filiales, pero en otros lugares, en Santiago yo he escuchado que le llaman clases. En alguna parte, creo que en la Unión recuerdo que le denominaban clases. ¿De dónde viene ese término clases? De John Wesley, pero lo mismo, de grupos hogareños, así se evangelizaba durante ese periodo. Pero tenía el énfasis era el discipulado, las clases. Bueno, después las clases en realidad eran iglesias, nada más culto, como la iglesia principal. Actualmente la imaginación es o ha sido fructífera en el objetivo que cumplen los grupos pequeños. Se reúnen en hogares o en las casas. También se reúnen algunos grupos en las oficinas de trabajo, en el centro de trabajo, en el momento de la colación, o cuando, en el recreo, cuando está descansando. En los parques también. Las iglesias emergentes se reúnen en los parques. Yo no sé si usted ha visto en alguna oportunidad en los parques, en las plazas, un grupo de hermanos, principalmente jóvenes, que están con su Biblia y están dialogando en torno a las Sagradas Escrituras. Yo lo he visto, pero en reportaje nada más, en fotografías, en el patio comida también se reúnen, en los parques, en las plazas. Mi pastor Mauricio, adelante. Lo que pasa que, aprovechando este tema, me encontré con unos varones acá en el centro de Coquimbo que estaban enseñando ahí con la Biblia a las personas y hablaban evangelizaban todo de la doctrina, pero ellos eran de la iglesia de Dios. Y es muy fácil que de repente el que no está preparado va a ser persuadido en esto, porque muestra la Biblia en 1 Corintios 1:2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, los santificados en Cristo Jesús. Después, no se tropecio ni a judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, estas personas dicen que los que no están en la iglesia de Dios, la que sale la palabra, y hablan de Sion y tienen todo un tema, pero esto tiene que ser la iglesia, ¿no? O menospreciar a la iglesia de Dios. Siempre sale esa palabra ahí en Corintio, en Gálatas también, que perseguían sobremanera a la iglesia de Dios, Gálatas 1:13, en Timoteo. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, al ser iglesia de Dios, ellos usan ese título como doctrina. Y aquel que no esté en la iglesia de Dios está en una doctrina falsa. No pertenece a la iglesia primitiva. Porque el título de la iglesia primitiva es Iglesia de Dios. Y me acordé porque aquí habla de los que están en casa. Entonces, también tener presente esto, de que hay personas que andan mostrando una doctrina diferente con este título, Iglesia de Dios. Si no, es falso donde tú estás. Claro, Quería compartir perfecto. eso. ¿Sí? ¿Me podría hablar La, un poquito más, Pastor Mauricio, por favor, de esa iglesia de Dios? Porque la desconozco. Es un- es una secta. ¿Qué es lo que es esa iglesia? ¿En qué creen específicamente? Si son claro, evangélicos, ya pasan. son trinitarios, no son trinitarios. ¿Qué enseña? Sí, son trinitarios. Son trinitarios, pero habla de Isaías, de Sión, que era Jerusalén, y se pasan un poco por ese lado de Apocalipsis también. Quise escucharlo harto al varón para poder saber de qué es lo que me está hablando. Hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero el tema es el título, Iglesia de Dios. Ah, Entonces, ok. mi iglesia que se llama Ministerio Alcanzando el Reino de Dios, no es de la Iglesia de Dios. Tienen que estar en la Iglesia de Dios. Ay, ustedes son de la Iglesia de Dios, nosotros somos de la Iglesia de Dios. Entonces, como tienen todo un contexto, tienen todo un bosquejo para poder influenciar en tu persona de que realmente tú estás equivocado donde estás. ¿Cómo se llame la iglesia? No usan la doctrina, usan el título, Iglesia de Dios.
Y Ah, como perfecto. sale en Corintios y habla la palabra de la iglesia de Dios, cuando la iglesia de Dios, claro, somos, puede ser algo, ¿cierto? Solamente un título, pero no tan literal como ellos lo presentan. Bien, deben ser evangélicos entonces, si creen exactamente lo mismo. Bueno, como no lo ha estudiado usted más acabadamente o profundamente, sino simplemente tuvo un único encuentro con ellos, ¿verdad? Claro, igual los quiero buscar de nuevo, porque son muy, no, y son muy, no te dejan. Yo dije, pero déjame hablar a mí, pues, si yo puedo saber un poquito de Biblia también, puedo tener una opinión. No, no, ellos son dueños de la verdad. Entonces Ah, son ok. medio sectarios porque no le dan espacio a que usted pueda tener una palabra. No, ellos son dueños de la verdad. Ah, perfecto. Uy, nunca lo había escuchado esa tendencia. Muy bien. Sí, Quedé con sí, la curiosidad de qué se trata. son movimientos Bien, que aparecen. correcto, perfecto. Bueno, se reúnen también algunos en hogares, habíamos dicho, en oficinas, en los trabajos, en los parques, en los restaurantes, en otros lugares donde pueden reunirse varios cristianos con amigos y también compañeros. En los restaurantes también, sí. En los patios de comida, igual he visto grupos que realizan este discipulado. En los hogares, en, en áreas públicas. Algunas iglesias donde yo he visto que el trabajo del discipulado son muy exitosos, realmente. Lo que estamos viendo ahora, si se aplica a una congregación, son exitosos. Claro que aquí demanda esfuerzo, trabajo, abnegación, sacrificio, frustraciones también. Pero una iglesia que quiere aplicar los principios de y crecimiento, que son principios de la ciencia social y que se aplican, realmente funciona. Bueno, algunos lo critican, René Padilla critica el Igle Crecimiento por su pragmatismo más que por sus principios bíblicos. Pero funciona, realmente funciona si alguien lo quiere aplicar. Lo que vi fue, ahí está, Iglesia Manantial de Vida se llama la iglesia en Colombia, con Eduardo y Fulvia Rodríguez de Cañas. Ellos son, ellos son de las Asambleas de Dios, pero en Colombia hay un problema de identidad, también como en todas las otras iglesias pentecostales, que no se sabe si son exactamente pentecostales clásicos o neopentecostales, porque Eduardo Cañas también le denominan apóstol y a Fulvia le llaman profeta. Algunos le llaman así, pero los otros grupos de las Asambleas de Dios no están de acuerdo con eso. En Colombia tiene la Asamblea de Dios tendencia un poco, no tanto, pero algunas inclinaciones hacia el neopentecostalismo. Pero Eduardo Cañas, él fue a estudiar un poco, a ver el trabajo de Paul Yong-gi Cho en Corea del Sur, en Seúl, y luego aplicó los mismos principios de igle crecimiento a la Iglesia Asamblea de Dios en Colombia. Y le resultó maravilloso, realmente extraordinario, porque la iglesia creció. Claro que uno piensa, por lo que dicen los pastores allá de estas megas iglesias, si realmente son los miembros de esas congregaciones, son hermanos nuevos o son hermanos de otras congregaciones más pequeñas que por el hecho de comprar mall, por ejemplo, comprar un, un cine y luego convertirlo en iglesia, los hermanos comienzan a participar en estas congregaciones porque son realmente distintas, son gigantes, a todo lujo. Y como son capaces de comprar estas propiedades, entonces las personas dicen, wow, deben tener mucha fe estos hermanos, me voy a integrar a ellos, porque es mucho mejor que en mi iglesia, una iglesia pequeñita donde yo me congrego. En el caso de Eduardo Caña, él tiene una asociación de 200 pastores. Él es el pastor principal y tiene varias iglesias. Yo conocí tres iglesias de ellos. Deben tener mucho más todavía, pero conocí tres iglesias. Los días martes ellos se reúnen con los 200 pastores y le imparte un sermón. Y ese sermón luego lo replican los pastores los días sábados y se distribuyen por todo Bogotá, empleando esta estrategia o esta forma que estamos viendo de los grupos en hogares. Le dedican una hora
en impartir enseñanzas. Y luego el día domingo, todos esos miembros de los grupos de estos 200 pastores se reúnen en el templo central. Pero son muchos, son millones, o sea, son miles, no millones, son miles nada más. 5.000. 5.000. El templo, un templo que es un galpón, pero gigante, tiene capacidad para 5.000 miembros nada más, pero son mucho más. Entonces tienen que dividirse los cultos, desde las 8 hasta las 10, de las 10 hasta las 12, de las 12 hasta las 2, de las 2 hasta las 4, de las 4 hasta las 6. 5 cultos el día domingo, seguidos. Un poco antes de que termine el culto, ya los hermanos están haciendo filas, unas colas pero tremendas, alrededor de una manzana prácticamente. Y cuando las personas de afuera lo ven, esto lo cuentan, pero extraordinario. Si usted va y ve que haciendo fila los hermanos para entrar a una iglesia, ¿dónde se ha visto eso? Algo así, algo maravilloso, un milagro. Porque son hartos miembros y hay un culto de 5.000, entonces abren las puertas gigantes y los hermanos salen por un lado y por el otro se abren otras puertas gigantes también y van entrando otro grupo, 5.000 miembros. 25.000 hermanos se reúnen el día domingo en esos 5 cultos en total. Y en otra iglesia, 1.500 miembros. Y lo otro era un poco más pequeño, que era el cine, tenía menos capacidad, pero el mall tenía 1.500 miembros. Era extraordinario, un patio comía, después de terminar el culto, se iban a sentar a la mesa, a comprar y a servirse algo. Un estacionamiento, pero gigante. Todos ellos son pastoreados en esta iglesia, en esta mega iglesia de Eduardo Cañas. Todos son pastoreados, todos son mentoreados, todos son discipulados. Porque él programó la iglesia para satisfacer y la necesidad de cada uno de ellos y entregarle un discipulado y un pastorado personalizado a cada uno de ellos. Porque los que van a las reuniones son pastores, la mayoría. Y cuando alguien se convierte o pasa al altar a aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, el hermano nuevo le animan a tomar un curso de evangelismo. Evangelismo 1, Evangelismo 2, Evangelismo 3. Ahí está como un semestre más o menos. Y después de terminar el Evangelismo 1, Evangelismo 2, Evangelismo 3, yo lo vi, esto estaba en el diario mural de la iglesia, el proceso para avanzar y crecer en la iglesia. Después venía un discipulado. Un discipulado 1, con algunas lecciones que él mismo había establecido entre los pastores que él trabaja. Después venía el discipulado 2, después venía el discipulado 3. Después de pasar el discipulado, todo esto en, en el templo de la iglesia tenían que asistir a estas reuniones que se daban en la semana, otro día a semana, que no es lo mismo que el grupo pequeño, sino que esto estaba muy había un esquema de trabajo. Después venía el liderazgo. Liderazgo 1, liderazgo 2, liderazgo 3. Cuando llegaba el momento del liderazgo, obviamente ellos van a dirigir después estos grupos pequeños. De ahí surgen los que van a dirigir los grupos pequeños del liderazgo. Liderazgo 1, liderazgo 2, liderazgo 3. Estaba en un periodo entre, no sé si eran 2 o 3 años más o menos en ese periodo de evangelismo, discipulado y liderazgo. Y después que cursaban ellos, terminaban el liderazgo, el 1, 2 y 3, en la iglesia de Eduardo Cañas, lo enviaban, aquel que quería continuar su preparación, estudio bíblico, lo enviaban al seminario de las Asambleas de Dios en Bogotá. Y ahí estaban 4 años, creo, 5 años, no recuerdo cuánto era. Bueno, depende del tiempo que disponía para estudiar. Y luego del estudiar en el seminario y que después de graduarse en el seminario, entonces lo ordenaban como pastores. 200 pastores tenía él trabajando, ¿ah? Y así crecía esta iglesia, la de Eduardo Cañas y Fulvia Rodríguez de Cañas. Yo lo encontré, pero espectacular, maravilloso, la forma de trabajo de Eduardo Cañas. Entonces él cumplía la función de una iglesia, aunque es mega iglesia, pero todos son pastoreados, todos son evangelizados, todos son discipulados, y a cada uno se le asigna un pastor, un discipulador personalizado. Todos son atendidos. En cambio, las otras iglesias de Rodríguez, Ricardo Rodríguez, no vi.
o no me contaron por lo menos, que ellos tenían discipulados, pastores también que lo orientaban. No me dijeron eso. No, no trabajaba con un equipo, una asociación de diversos pastores. Tienen una radio, tienen un jardín infantil también, y se distribuyen a través de todo Colombia. Y ahí trabajan. Extraordinario el esfuerzo que hacen ambos. Paul Yong-gi tiene la iglesia más grande de Seúl y parece que la iglesia más grande del mundo, una iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios. El verdadero secreto, crecimiento de la iglesia, está en los grupos familiares, dijo Paul Yong-gi. Los grupos familiares le proporcionan a cada miembro de la congregación la oportunidad de participar en el ministerio de su iglesia y de llevar el avivamiento a su propio barrio. Esta participación les proporciona una gran satisfacción íntima a nuestros miembros. Él creció empleando esta forma o este medio de discipulado, ir a las casas y evangelizar y discipular en las casas. Así crecen estas congregaciones gigantes, trabajando en las casas. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, hasta ahora? Para seguir avanzando. ¿Ninguno? Muy bien, seguimos entonces con lo siguiente. Bases sociales y culturales del grupo pequeños. En América Latina, el vecindario esto todavía de la vivir en comunidad, de juntarse, ir a hablar. Para ellos el hablar es una forma de recreación, de satisfacción, de alegría y hablan muy fuerte. Pareciera, abren las ventanas de los departamentos y se sientan afuera a tomar aire y comienzan a hablar, pero hablan muy fuerte, es impresionante. Sienten una satisfacción, pero cuando están en grupos. Por lo menos yo recuerdo de los haitianos. No aprovechar este aspecto de la cultura, de reunirse en grupo. Yo no sé si los chilenos seremos iguales o no, no sé qué creen ustedes, mis queridos hermanos. O el chileno no le gusta reunirse en grupo, quizá algunos sí, pero quizá en las poblaciones lo más probable. eh, pero no lo he visto mucho. Los haitianos sí son exageradamente comunitarios, hablan muy fuerte, son muy entretenidas las conversaciones que ellos tienen. Quizá ahora ha cambiado por el tema de la tecnología, porque ahora están todos pendientes con el celular, ya no hablan mucho, todo está en su propio mundo con el celular entreteniéndose. Ahora ya la entretención no está en conversar, en dialogar, en discutir, sino más bien en el celular. Puede ser, está cambiando un poco esa situación. En las casas se da la oportunidad para la interacción, sacando a lucir interrogantes, dudas, necesidades sobre la palabra de Dios, punto de vista sobre la palabra de Dios. No solo en las casas se da la oportunidad para el compañerismo, sino también se dispone de recursos físicos necesarios para facilitar el trabajo en grupo y todos se sientan cómodos. Allí hay sillas, instalaciones sanitarias, luces apropiadas, cocina para preparar algo sencillo y más comodidades hogareñas también. Claro, eso es lo bueno de los grupos hogareños porque eh, están comiendo, tomando bebidas, picando algo, papa frita o algo para sopa y pillas, no sé, todo lo que alguien puede preparar cuando se reúnen en las casas para dedicarse al estudio de la Biblia. ¿Cuáles son las bases sociales y culturales de los grupos pequeños? Habíamos dicho de los latinoamericanos, no todo, y esto está cambiando también por el uso de la tecnología. Pero el hombre es un ser social, siempre ha sido social, necesita socializar, relacionarse con las personas, compartir con las personas, con otros grupos. En el mundo oriental y en el latinoamericano,
o iberoamericano, es una gran realidad que las personas se reúnan con familiares frecuentemente, o van o se visitan frecuentemente. Cuando están los familiares cerca, porque si los familiares están lejos, no hay esa posibilidad. Los grupos hogareños dan un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la iglesia. Al vivir en verdad como discípulos radicalmente comprometidos con el Señor Jesucristo y que están en misión, estén donde se encuentren, siempre están en la misión y hagan lo que hagan, es decir, el trabajo que realicen, porque pueden ser asistentes sociales, pueden ser dentistas, pueden ser también albañiles o, o de cualquier oficio, de cualquier profesión. El cristiano que es de la rama protestante, evangélica, no trabaja principalmente para ganarse la vida, sino que el cristiano fundamentalmente está trabajando para Dios y está cumpliendo su vocación en este mundo. Se está santificando en el trabajo, porque está adiestrado y también está formado bíblicamente de que no debe servir al ojo del amo, sino que sirve, todo lo hace para la gloria de Dios. Sirve a Dios, de cara y de rostro a Dios. Está sirviendo a Dios en la medida en que sirve al prójimo por medio del trabajo que realiza. Si es un albañil, por ejemplo, está realizando o está trabajando está haciendo una calle, un pavimento, en una carretera, él está haciendo ese trabajo para la gloria de Dios. Está haciendo ese trabajo bien hecho porque le va a ayudar a otra persona a conducir y llegar más rápido a su destino. Entonces está sirviendo a otro. Lo hace para la gloria de Dios y en el servicio a otro. Está imitando a Dios porque Dios es el primer servidor de la humanidad. Y también está imitando a Dios porque es el primer trabajador del mundo. Él comenzó a trabajar y no ha descansado de su obra. Sigue trabajando, eso es lo que dijo Jesucristo. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Nosotros trabajamos porque estamos imitando a Dios. En la medida que servimos a Dios, imitamos a Dios, servimos al prójimo, nos estamos santificando. No es más santo, no es más consagrado el que trabaja a tiempo completo en el ministerio cristiano. No es más consagrado, no es más santo, no, sí, no es más santo el pastor que se dedica a tiempo completo, o el misionero que se dedica a tiempo completo, o el profesor que se dedica a tiempo completo al ministerio de la palabra, o el evangelista que se dedica a tiempo completo, sino que en el pensamiento evangélico me refiero, protestante, a diferencia del catolicismo romano, en el protestantismo la vida de todo cristiano es consagrada y todos tienen la misma responsabilidad. Todas las cosas son sagradas para los evangélicos. El trabajo es sagrado, por eso que lo desempeña de manera eh, eh, para Dios y con integridad, y lo mejor que puede hacer, porque lo está haciendo todo para Dios. Por eso que siempre está haciendo la misión. A donde quiera que se encuentre está haciendo la misión, es decir, está sembrando la semilla del Evangelio y está también discipulando a otras personas. Esta propagación del Evangelio lo hacen entre sus familias. Aquí hay una pregunta. ¿Puede activar el micrófono y preguntar, mi querido hermano Alexis? Dice, en este momento estoy trabajando, por lo tanto no podré participar en la clase. Ah, no, pero estoy escuchando atento. Ah, perfecto. Muy bien, hermano Alexis. Gracias por comentar. Esta propagación del Evangelio lo hacen entre sus familiares y la gente de su vecindario, compañeros de trabajo, de estudios, miembros de su agrupación sindical, comercial, industrial, profesional, con personas con que frecuentan los clubes deportivos, asociaciones sociales,
con vecinos del barrio, con la vida, con el servicio, con el diálogo, el testimonio verbal. Bueno, en todas estas áreas se está evangelizando, se está sembrando la semilla. El crecimiento cualitativo se da dando atención personalizada, reunirse semanalmente y no abarque muchos miembros tampoco. El crecimiento cuantitativo se da naturalmente cuando los creyentes ejercen su ministerio sacerdotal. En el mundo protestante evangélico, todos son sacerdotes, todos somos sacerdotes, porque el sacerdocio en el mundo protestante evangélico, pentecostal, todo lo que provenimos del mundo protestante, el sacerdocio se ve como ministerio, no como oficio. En el catolicismo romano, el sacerdocio se ve como oficio. Por eso que algunos tienen mayor responsabilidad, que son los sacerdotes, los consagrados, y los demás laicos son los que consumen, son los que son guiados, pero son los comunes, los laicos. En el mundo protestante no existe esta diferencia entre consagrados y laicos, entre cura, sacerdote y laicos, sino que todos son sacerdotes en el protestantismo. Todos tienen las mismas responsabilidades, los mismos deberes de evangelizar y discipular a los otros. Esa diferencia con los católicos romanos. Algunas recomendaciones sobre los grupos pequeños. Todo grupo pequeño está bajo el servicio y la supervisión de la congregación cristiana. Estos no son llaneros solitarios, no estamos hablando acerca de un miembro de una iglesia que comienza a formar un grupo pequeño, comienza a dirigirlo, a reunirse, sino que debe estar bajo la supervisión de la iglesia local, obviamente. No es otra iglesia, no es un sustituto de la iglesia. Es parte de la iglesia y tiene la finalidad de integrarlo a la iglesia, de participar en la iglesia y de que activen una iglesia. Es un grupo pequeño y nada más. La iglesia es diferente, pero trabaja para la iglesia. Puede darse el caso que también tenga mucha influencia, ejerce mucha influencia y después quieran abrir un ministerio distinto aparte. Así han surgido nuevos ministerios, se han separado, se han dividido la iglesia, pero esa no es la idea de los grupos pequeños. Los grupos pequeños está al servicio de la iglesia y está supervisado por la iglesia. Depende de la iglesia, si la iglesia episcopal o pentecostal, debe estar supervisado por un pastor. El pastor es el que dirige, es al que se rinde cuenta en los grupos pequeños. Siempre tiene que tener un mentor, tiene que haber un orden igualmente, obviamente. Tiene que haber un orden. Y esto es un principio de la formación espiritual. Siempre debe rendirle cuenta a alguien. No es un llanero solitario, sino siempre se rinde cuenta a alguien. Mi hermano Como Pablo, desarrollo, mi doctor Marcelo, adelante. sí, mi hermano Pablo, yo tengo una consulta porque, claro, suena bonito todo, y quizá a algunos les dé bastante resultado, pero en mi experiencia, la mayoría de las iglesias que veo que se levantan por esto mismo, por los grupos pequeños, porque, y a pesar de que son líderes los que hacen estos grupos hogareños, cuando Mm. comienzan a tener discrepancias, diferencias de pensamiento con el pastor, con la corporación, se comparten esta idea y como la gente no es tan madura para entender estas diferencias, terminan optando por salirse del ministerio en el que están y formando su propia iglesia. Y no es una ni dos, son muchos los casos que yo he visto donde ocurre exactamente esto por, en efecto, estar reuniéndose en las casas. Así que en mi experiencia, en mi experiencia personal, no ha dado buen resultado en algunos pastores amigos que tengo yo. Correcto. Hay un problema de formación del que dirige el grupo pequeño. Tiene un problema de formación. Y por eso los pastores deben conocer bien a los líderes. Y deben ser personas que tengan confianza y lo conozca, obviamente. Que sepa cuál es su carácter cristiano. Tuvo que haber sido discípulo primero. Yo creo que si él fue discípulo anteriormente y y tiene la madurez y el carácter cristiano de la necesidad de la mentoría, de tener a una persona a la cual rendirle cuentas, no debería existir ese problema. Claro, ahí hay un problema del liderazgo, del líder. Y aquí en el que se va a poner por delante dentro de un grupo pequeño. Claro, la característica del chileno, ¿ah?
de la independencia, de la autonomía. El problema ese porque nosotros necesitamos rendirle cuenta a alguien. Es parte básico de la formación espiritual, tener un mentor. Bueno, eh, donde estábamos entonces, cómo desarrollar un encuentro semanal del grupo hogareño. Habíamos dicho que los grupos hogareños no actúan como llaneros solitarios, corriendo el riesgo de desviaciones doctrinales o de conducta. Terrible sería eso, ¿eh? Por eso es que necesita rendirle cuenta a alguien qué es lo que se está enseñando. Yo recuerdo mi pastor del Instituto Bíblico, que fue mi mentor, el hermano Pablo Hoff, que era el fundador del Instituto Bíblico Nacional en Santiago. Tenía varios profesores y algunos profesores tenían algunas tendencias al liberalismo teológico, a la neortodoxia, y a algunos les gustaba esta tendencia más filosófica de la teología. Pasaba por toda la sala de clase, viéndolo, revisando los cuadernos de cada uno de los estudiantes para ver cuáles son los apuntes y qué es lo que estaban haciendo el profesor. Así era Pablo Hoff. Y había un grupo donde habían estado como 3 semanas ya dando introducción al libro de Isaías. Es decir, el profesor se fue para ese lado. Introducción al libro de Isaías, el proto Isaías, el deutero Isaías, el trito Isaías. Eso le fascinaba al profesor. Era lo que le fascinaba a él nada más, pero Pablo Hoff vio esto y dijo, no, esto es mucho. Aquí tenemos que una breve introducción y luego hay que gozarnos con el profeta Isaías. Pero él estuvo como 3 semanas, el profesor, dando esa introducción. Después vio a otro profesor que estaba dando neortodoxia. Al que estaba dando neortodoxia no lo perdonó, sino que lo sacó inmediatamente de ahí. Lo expulsó, porque no estaba impartiéndose lo que debía darse en la institución bíblica, que es una iglesia, un instituto bíblico pentecostal. Al otro profesor lo perdonó, pero al neortodoxo no, porque para cambiar una doctrina, una tendencia teológica, es muy difícil con una disciplina que cambie, no va a cambiar porque ya es algo arraigado que lo tiene dentro de su corazón, la neortodoxia. También cuando los estudiantes llegaban atrasados, cuenta mi pastor, cuando llegaban atrasados, él no lo dejaba entrar y en una oportunidad llegó 3 veces atrasado, creo que fue. Esto en Santiago. Y no lo recibió mal, lo expulsó de la institución, porque llegó 3 veces atrasado. Pero era en Santiago, era igual de difícil, se entendía que trabajadores, temas de taco, no alcanzaba la locomoción, pero lo expulsaba. Era difícil estudiar, cuenta de Pastor Gerardo, y en esa época cuando estaba el hermano Pablo Jo, porque era muy riguroso. Sacaba a todos aquellos que no cumplían con las expectativas. Bueno, aprendieron esas personas, los estudiantes, los profesores igual, aprendieron la disciplina, que siempre se deben respetar la disciplina, y también tener a alguien arriba que lo dirija y a quien rendirle cuenta. Bien. El líder, entonces, no es un llanero solitario, ya hemos dicho, para evitar las desviaciones doctrinales de conducta. Imagínense un problema de conducta, terrible. Doctrinal igual, terrible, porque divide a la iglesia. De conducta es, puede decir, ¿y por qué nosotros tenemos que rendirle cuenta al pastor principal si ni siquiera él está con nosotros? Problema ahí estamos viendo un problema de orgullo, ahí, porque no quiere humillarse, no quiere someterse a una autoridad. Tiene problema de autoridad. Él, si tiene ese problema de autoridad, va a formar a otro grupo con el mismo problema. También se le va a dividir. Por eso, ¿por qué tanta iglesia se divide? Porque se han dividido por problema de autoridad. Y él también ha enseñado lo mismo a esas congregaciones, también se le va a dividir porque enseñó exactamente lo mismo. No puede decir otra cosa porque él incurrió en un mismo problema. El líder de grupo tiene también su discipulador, claro. Tiene un discipulador, un mentor que lo va dirigiendo. Así que el desarrollo de los grupos está atendido y supervisado por la congregación y el pastor que está a cargo de esa congregación.
Yo creo que el principio de autoridad, el que debe fundamentarse o enseñarse o debe arraigarse en la congregación, el principio de autoridad. En todas partes se requiere una autoridad para que alguien dirija el barco, no, no se puede dirigir solo. Adelante, doctor Mauricio. Bueno, usted ha dicho una palabra clave ahí, autoridad. Enseñar el principio de autoridad, porque hoy en día también, no en todos lados, pero sí se muestra por la misma división de la iglesia, donde tenemos un líder, ¿cierto?, que es autoritario, Mm, que en vez de ser un líder es un jefe. correcto. Entonces también ahí entra el tema del legalismo religioso, el sarcasmo, el maltrato hacia el pueblo de Dios. Y lamentablemente los hermanos crecen mal, pues crecen con ese espíritu. Entonces, una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. Perfecto. Sí, sí, es Entonces, verdad. también es bueno tenerlo bien presente porque, bueno, uno lo vivió, ¿entiendes? Lo que es el autoritarismo, todo eso, cuando lo aprendemos en el instituto, aprendemos por la palabra de que Cristo, con el que fue cierto severo, fue con los fariseos, no con los que le buscaban. Vayan y díganle a Juan las cosas que están viendo. No dijo, oye, pero ¿cómo Juan? Se está turbado ese, y ya se descarrió. Entonces, ahí no, díganle Juan lo que está pasando. Acá de ustedes ver, presenciar que los ciegos ven, los sordos oyen. Entonces, de repente, esos tratos y esa forma de la iglesia que tenemos que tener el carácter de Cristo, lamentablemente, hoy en día no está esa formación en buenos pastores, sino que hay un maltrato hacia el pueblo de Dios. Y no somos un pueblo subyugado por un pastor o por un obispo. Tenemos que tener el carácter de Cristo para poder transmitir vida hacia los que necesitan, porque finalmente, como usted mismo lo dice, le enseña, ¿cierto? Somos todos diferentes y todos venimos de una triste realidad. ¿Mm? Muy bien. Entonces, quería aportar eso porque también es visible en las iglesias de hoy y poder, ¿cierto?, tenerlo presente para poder entregarlo. Perfecto, doctor Mauricio. Muy bien. Bueno, eso fue un modelo de la iglesia de la época de los 70, de la época de la dictadura. Era el modelo de la iglesia. Ahora ya está cambiando un poco, pero la clave es tener la imagen de Jesús o ser como Jesucristo. Bajo ciertas circunstancias, preguntarse cómo actuaría Cristo en esta circunstancia, en esta situación en la cual me encuentro. Claro, Podemos todos ver a debemos Juan hacer el esa misma Bautista pregunta. también, po. Juan el Bautista, ¿Sí? ahí tenemos era duro, pero Claro, con como los que se profeta del oponían bien. a Cristo, si ese es el tema, eso es lo que con los que se oponían a Cristo, ¿eh? Con los religiosos de la época. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, mis queridos hermanos, por todas sus intervenciones. Bien, el ejemplo de un encuentro semanal en 3 partes, de 1 hora más o menos, más ya no se puede. Mientras más breve, mucho mejor todavía. 45 minutos y después ya el diálogo. Compañerismo, compartir la práctica de la lección anterior, orar por las situaciones de cada uno de los grupos, muy importante. Orar por la situación de cada uno de los grupos. Orar por el encuentro, 10 minutos. Después diálogo con la palabra, 10 minutos. Tarea práctica sobre lo aprendido. Cuando hacemos algo juntos, una taza de café, 10 minutos. Y ahí va creciendo, se va programando. Esto es tentativo, no es que sea así tan riguroso. eh, Organizarlo en un periodo de 1 hora nada más. Y esto depende también de la congregación, del predicador, del que va dirigiendo. Bueno, si la congregación tiene un programa, hay que respetar ese programa de la congregación, pero normalmente eh, cuando he realizado los trabajos de discipulado, he ido a las casas y comenzamos con una oración, luego vemos la lección bíblica. Yo trabajo con un texto que se llama el Evangelio de Juan de la Liga Bíblica, también con el texto hacia la meta número 1 de la Liga Bíblica, después hacia la meta número 2 de la Liga Bíblica, el Evangelio de Juan es para evangelizar, hacia la meta número 1 es para discipular, y hacia la meta número 2 tiene la finalidad de comprometer a la persona con la iglesia. Usted en un periodo, una lección semanal se demora prácticamente un año, entre
9 meses, 10 meses, pero recuerde que esto es flexible, porque a veces no va a poder reunirse en las casas por tema de enfermedad, de trabajo, cualquier circunstancia. Usted mismo también tiene que realizar algunas actividades, entonces no se puede. Pero va a estar usted un periodo de aproximadamente un año trabajando una lección por semana. Comienzo con una oración, después con la lección del pasaje bíblico, y ahí uno va planteando la pregunta, y lo que hago en realidad yo ahí es que él mismo lea la pregunta, luego él mismo lea la Biblia, donde está la respuesta, y él mismo dé la respuesta, y yo simplemente lo voy guiando nada más. Y él interviene, las personas van conversando, pero uno interviene lo menos posible. Y después terminamos con una oración final. Y en la misma lección hay preguntas de reflexión personal, de aplicación personal de la Liga Bíblica. Y después terminamos con una oración y se acabó. El último discipulado que hice, lo hice así. Pero hace tiempo, porque era un hermano de la iglesia que ya estaba participando en la iglesia, pero antes trabajé esa misma lección, pero con personas que no iban a la iglesia. Entonces ahí comenzábamos con un coro, me acuerdo, porque no estaban acostumbrados a los coros, entonces cantaba un coro. Y después una oración y después el mismo procedimiento. Y después finalizamos no me acuerdo si con un coro o con una oración, pero esa es la forma que yo tenía en esa época. Por lo tanto, cada uno lo adapta de acuerdo a cómo usted considera más importante o más relevante o de acuerdo a la característica de su iglesia. Habíamos dicho, sugerencias finales, hablar lo menos posible. Usted, el que dirige la reunión, habla el 20% nada más. Son los demás los que deben hacer la pregunta, deben leer la Sagrada Escritura, deben tratar de responder a ese pasaje bíblico, dialogar en torno a ese pasaje bíblico, interactúar entre el grupo. Las buenas preguntas se caracterizan por lo siguiente: no se prestan para respuestas monosilábicas, dice sí o no. Se formula sencilla y concisamente. Tiene varias respuestas posibles. Pregunta de reflexión: ¿por qué? Es una pregunta que puede invitar a la reflexión. Las preguntas se toman de la sugerencia de las tres etapas del diálogo con la palabra: observación, interpretación y aplicación. Esto lo vamos a especificar un poco más, con mayor precisión en la segunda parte, mis queridos hermanos, porque ya son las 11:30, de la observación, interpretación y aplicación. Voy a dar un ejemplo acerca de esto, pero en la segunda parte. Ahora vamos a descansar un momento de